Bien amigos, continuamos con Ventana Electoral. Estamos con la presencia, grata presencia, dicho sea de paso, de Ismael Iglesias, candidato al gobierno regional de La Libertad. Antes de continuar con esta conversación, quería invitarlos nuevamente a participar a través de nuestra cuenta en el Facebook, nos encuentran como Ventana Electoral, y también a seguirnos a través del canal UPAO Televisión en YouTube, ¿no? Pueden hacernos llegar a través de esos dos medios sus comentarios, sugerencias, en fin, alguna pregunta que también quieran hacerlo a nuestro candidato. Bueno, al candidato que tenemos ahorita aquí con nosotros. También en pantalla van a aparecer el teléfono en el cual ustedes también pueden participar en el programa con sus llamadas en directo. Bien, Ismael, quedaba antes de irnos a la pausa una pregunta, ¿no? La propuesta básica que tiene usted para el sector agrario o agropecuario, venida menos en la región en los últimos años. Nuestra propuesta es la siguiente. Hay que diferenciar dos agros, el agro de la costa y el agro del Ande liberteño. El agro de la costa básicamente está representado por el proyecto Chavimochic, que dicho sea de paso, cuando yo tenía 13, 14 años, estaba en la secundaria, se lanzó la primera etapa del proyecto. Pues ahora tengo 46 años y todavía no se termina la tercera etapa, recién empieza y tiene para varios años más. Eso nos da una idea de lo ineficiente y lentos que son los gobiernos. Un proyecto no puede durar tanto tiempo, una obra. Entonces los gobiernos regionales tienen que ser ágiles, veloces, no deben ser panzones, no deben ser flojos. Ese es por un lado. En lo que respecta al Ande liberteño, el 75% de la población del Ande liberteño se dedica a la agricultura. No hay una sola obra de envergadura. Se ha atendido a la agricultura de la costa para irrigar los desiertos, que es muy buena, da mucho empleo, obviamente, pero ahí ha tenido un error flojo el proyecto, que es la propiedad de la tierra. Los lotes mínimos son de 500 hectáreas que se venden, ¿no? Y habría que revisar desde la primera etapa, la segunda y ahora la tercera etapa, a quiénes compraron. Porque ha habido mucha corrupción de por medio, ha habido testaferros, etc. Ese es por un lado. En lo que se refiere al Ande liberteño, no, como te digo, no se ha hecho ninguna infraestructura de riego. No se habla, por ejemplo, de represas en el Ande liberteño. De ese 75% que se dedica a la agricultura, más del 50% tiene permiso temporal de agua. Es decir, solo cuando hay abundancia, yo, Autoridad Nacional del Agua, te doy derecho para que riegues. Entonces, ¿qué le queda a ese más del 50% de agricultores? Regar solamente en época de lluvia, es decir, el primer semestre del año. ¿Qué hacer para revertir ese escenario negativo? Hay que atenderlo integralmente. Primero, darle infraestructura de riego. Es decir, tiene que haber reservorios, tiene que haber represas, se tiene que almacenar el agua que excede en la época de lluvia, ¿no? Y que termina en el mar. Dos, se tiene que capacitar al agricultor en que debemos cambiar los cultivos poco rentables. Ese agricultor normalmente siembra papa, siembra maíz, trigo, cebada en el Ande, pan llevar, ¿no es cierto? Pero lo siembra de enero a julio. De agosto a diciembre está frito pescadito, es decir, no siembra nada, porque no tiene agua ya. ¿Y eso no sería bueno la cosecha de agua? Hay varias propuestas de cosecha de agua que están haciendo, entiendo, en el sur del país. ¿No sería bueno implementar ese? Esa es una de las opciones, pero como te digo, este señor con los 3.000 soles de rentabilidad que te deja una hectárea promedio, ¿no? Tiene que vivir hasta el otro julio, siempre y cuando en enero venga un año lluvioso, ¿no es cierto? Entonces, no se ha hecho nada por eso que la extrema pobreza está ahí, ¿no? Esos cultivos de pan llevar son poco rentables. Se tiene que darle una capacitación y establecerle la cadena productiva, por ejemplo, con quinoa, la variedad exportable, con los berríes tipo arándanos, ¿no? Y el Estado promover esa siembra, su cosecha, su producción y su comercialización, asesorarlo y acompañarlo, darle un título de propiedad, ¿no? Acá estuvo sentado la semana pasada un candidato que en Cochorcos, Aricapampa, provincia de Sánchez Carrión, habían otorgado 3.000 títulos de propiedad.
La Libertad tiene 83 distritos. Yo hace 3 años pregunté cuándo llegaban a mi pueblo, a Cascas, ¿no? Y me dijeron, no, todavía estábamos en Cochorcos. Muy bien, lo acaban de entregar. A ese paso son 83 por 3, algo de más de 300 años que se demorarían en titular todo eso. Entonces tiene que haber una integración. Ese predio rural tiene que adquirir mayor precio, tiene que haber infraestructura de riego, grandes reservorios en la sierra, cambio de cultivo, ¿no es cierto?, vías de comunicación para que salga el producto. Sí, y solo así, atendiendo integralmente todo, ese agricultor va a mejorar su calidad de vida. No te olvides que las obras de por sí no significan nada si es que no atienden a solucionar la pobreza, la extrema pobreza, y a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, en este caso de los agricultores. Entonces, si yo le entrego un título de propiedad al campesino, es decir, lo más seguro que han hecho esos 3.000 pobladores de Cochorcos es tenerlo guardado. Muchos ya lo habrán perdido el título de propiedad debajo de la mesa, porque no le has cambiado nada más. No le has atendido en salud, no le has dado vías de comunicación, ni le has dado agua, ni otros cultivos. Justamente eso te iba a preguntar, Ismael. Salud, a través de las cuentas del Facebook hemos recibido, bueno, no una pregunta, pero sino una, digamos, una de un televidente, una idea, no es pregunta, pero te la voy a transmitir tal cual. Me dijo, pregúntale, por favor, a Ismael, ¿qué tiene preparado o en qué ha pensado, qué política pública de salud tiene pensado de llegar a hacer gobierno, a hacer gestión, ¿no?, para la salud? Una política pública de salud. ¿Ha pensado algo? ¿Hay algo en este proyecto? Claro que sí, hay varias cosas. Primero, el sistema de salud de nuestro país está totalmente diversificado. No es un solo sistema de salud. Fíjate que tienes los sistemas de salud privados para los que tienen dinero. Ahora que quieren concesionar el hospital regional, ¿no?, por ejemplo, ¿no? 2, tienes el sistema del Seguro Social, tienes el sistema del MINSA, del Ministerio de Salud, cuyo SIS, Sistema Integral de Salud, realmente no funciona. Tú te vas a Cascas, nada más acá 100 kilómetros, si tienes una emergencia tienes que dar 100 o 200 soles para el combustible, porque esa ambulancia no tiene cómo evacuarte, ¿no? Y no hay realmente un hospital, por lo menos por provincia, de nivel 2. ¿Tú eres de la idea de, digamos, de promover hospitales altamente especializados o los genéricos como los conocemos? Es decir, digamos, como hay un hospital de neoplasias, después como el IRO, por ejemplo. ¿Cuál sería lo ideal? ¿Tender a hospitales altamente especializados o los genéricos como los conocemos, como el regional? Para que entienda el ciudadano, los hospitales tienen niveles. En los nombres, ¿no? La posta médica, centro de salud y hospital en diferentes niveles, hasta el especializado, ¿no? Lo que necesitamos en la provincia, en cada capital de provincia, por lo menos es un hospital genérico. Lo especializado sí tiene que tener una mayor atención, que no necesariamente tiene que estar en Trujillo, pero deben existir los especializados. Por ejemplo, el Instituto Regional de Oftalmología, por ejemplo, el Instituto Regional de Neoplásicas, ¿no? Entonces, otra cosa adicional en el tema de salud, el tema de compra de las medicinas. Las medicinas pueden ser más baratas, pueden estar al acceso. Es más, a la extrema pobreza se le debe dar la medicina gratis, ¿no? Una atención materno-infantil totalmente gratuita, para sea quien sea, tenga o no tenga seguro. Las vacunas de todos los neonatos y el infante. Y atender al infante, al niño, en su propio colegio. Es decir, es muy difícil debido a falta de educación, a falta de tiempo y a falta de vías de comunicación, que los padres lleven siempre a hacerle un control y un seguimiento a sus niños en desarrollo al centro de salud, posta médica u hospital, sobre todo en el Ande, ¿no? Ismael, avanzamos rápido porque el tiempo de televisión es muy cruel. Educación, ¿qué tienes planificado, planteado en tu proyecto de una posible gestión? Primero, ¿más colegios, recursos humanos, capacitaciones? Primero atenderlo con lo que hay. Lo que hay está mal. Acá nomás, sin irnos muy lejos, el Instituto Divino Maestro en La Esperanza no tiene techo, tiene sacos en el techo que no filtran los rayos ultravioleta del sol. Entonces, eso está mal. Eso hay que atender a esos niños que están pobres y todo lo demás. 2, los profesores.
tienen que ser de la zona, tienen que estar motivados a permanecer, no como los que hay ahora. Tú te vas a todos los distritos del Ande, llegan el martes y se regresan el jueves, ¿no? Y los niños están de su cuenta, hay que controlarlos ahí. Tiene que haber una supervisión permanente y darle al niño una atención de calidad. La educación no solamente es transmitir conocimientos, sino es formar ciudadanos para la vida, donde los padres de familia tienen que participar en la educación de los hijos, ¿no? Por lo tanto, las escuelas tienen que atender también, llámese en algún momento, un día a la semana, una hora, o ir a dar charlas a una escuela de padres, que tiene que ser la escuela del niño, para que se integre esa formación. No estamos creando ciudadanos, formando ciudadanos para el futuro. Estamos simplemente cumpliendo con un sílabus, ¿no? Evaluando y punto. Pero no se lo atiende integralmente su desarrollo psicomotriz, cómo está con anemia, si está o no está con anemia, cómo está con vitaminas, cómo está psicológicamente, cómo está ese niño afectivamente, si en el hogar hay una violencia intrafamiliar. Todas esas cosas se tienen que integrar. Ismael, justo leyendo algunas publicaciones referentes a tu movimiento, señalabas que tu propuesta o proyecto tiene tres pilares básicamente. Uno de ellos es la lucha contra la delincuencia y la corrupción. ¿Qué hacer en este rubro? Teniendo en cuenta que la delincuencia, la seguridad, es un tema más de ejecutivo que gobierno regional, provincial, ¿no? Todo proyecto y toda lucha necesitan guerreros, y los guerreros necesitan líderes, ¿no es cierto? La lucha contra la delincuencia tiene como guerreros a las autoridades del Estado en sus diversas formas. El alcalde, el presidente regional, el juez, el fiscal, el policía, ¿no? El de la junta vecinal, los ronderos, el taxista, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces una lucha tiene que tener líderes que encabecen la lucha. La ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, dada por este gobierno hace unos 2 años más o menos, establece que quienes lideran esa lucha, ese comité, son las cabezas de las municipalidades distritales o provinciales o de los gobiernos regionales. Nuestro país tiene 1.841 distritos, 195 provincias y 25 gobiernos regionales, que hacen un total de 2.061 comités. Ni uno solo ha sido vacado, lo que establece la ley, por no convocar a comité, por no dar resultados o por no realizar su plan de seguridad ciudadana. Creo que el mejor ejemplo de ellos es el de Miraflores, que sí parece que ha hecho su tarea, ¿no? Exacto, hay algunos muy pocos, pero el resto, acá, nosotros tenemos 12 provincias, 83 distritos y un gobierno regional. Son 83 más 12, 95. ¿Qué Con el proporción? gobierno regional, 96. Encabezar y salir con el apoyo de ustedes, salir a la prensa a denunciar si es que el presidente de la Corte no viene, no le interesa o delega a un mando medio. Si el presidente de la Junta de Fiscales no viene, si el general de la policía no le interesa. Acá nosotros tenemos que liderar eso y ir juntos, por ejemplo, a ese comité ciudadana, a entrar al penal El Milagro, a pasar revista, citarlo al señor del INPE y decirnos, danos tu plan de seguridad. Vamos. ¿Nosotros hemos visto a nuestro alcalde de los últimos 8 años entrar al penal? No. ¿O a nuestro presidente del gobierno regional? No. No se asume el liderazgo. Ok. Ismael, el tiempo nos gana. El otro pilar de su proyecto es la democracia participativa. Con ello, después de la pausa, por favor, regresamos para conversar. Pausa y regresamos.